Básicamente nos quedamos la misma gente del año pasado. Solamente nos deja el señor Chamaco. Luego tenemos un gran problema también porque tenemos dos jugadores que se nos van fuera, que es el amigo Arratibel y el amigo Caminos, que van a estar hasta mínimamente hasta Navidades, no van a poder jugar. Y luego tenemos algún lesionado, como es Miquel Amiano, que no se va a poder recuperar hasta Navidades, ¿no? Le tenemos a Alex Nogués, que está a mi izquierda, y él más o menos es el que ha planificado un poquitín la plantilla de este año, ¿no? A mi mano izquierda le tenemos a Urtzi Otegui, va a ser, es portero, tiene una gran trayectoria, ha sido jugador del Bidasoa el último año, anteriormente jugaba en el Ereinza, etcétera, etcétera. Creemos que es una gran aportación porque todos sabemos que la portería es uno de los puntos fuertes si alguno quiere conseguir algún objetivo en el balonmano. Cubriendo el puesto de Chamaco que tenía central, pues le hemos tenido a David Rincón, otro gran jugador que ha jugado también a Sobal este año en el Bidasoa, y que por temas laborales, pues tenemos la gran suerte, como trabaja en la zona de Olavarría, pues que se queda con nosotros, ¿no? Y luego tenemos una tercera persona, que es Aitor Ibarguren, que lo tengo a mi mano derecha al fondo, que es un portero con una gran proyección, que viene del Arrate, hoy en día juega en el Leizarán. Este año jugará poco porque por temas de estudios va a tener que estar en Italia, pero es una proyección de futuro para el año 2015. Y luego la base, lo más importante que tenemos es la base, lo importante es lo de casa, ¿no? Lo que presentamos son los 5 juveniles que tienen mayor proyección, en este caso que son por un lado Ander Uranga, Eneko Ciganda, Dani Mendinueta, Iker Ortiz y Eneko Zubiría. No serán muchos, pero puede haber 1 o 2 personas que puedan venir. El objetivo es, en este año ya, ir a la fase de ascenso. El objetivo, subir, es muy difícil subir, pero mínimamente por lo menos que ya estemos por ahí arriba. El segundo objetivo es darle fuerza a este pueblo para que el balonmano, para que la gente vaya. Con ello, lo que hemos hecho en este momento, preparamos a partir de mañana ya una cuenta de abonados, en el que vamos a partir del día de mañana ya la gente puede coger el abonado a un precio de 30 euros. Una proyección no solamente el equipo nacional, este año vamos a sacar un equipo de territoria, que el objetivo es subir a segunda nacional, porque creemos que tenemos capacidad suficiente de gente para jugar ahí.